Entre 1914 y 1918 apareció un nuevo y sorprendente escenario bélico que iba a revolucionar la guerra: el aire. Hubo feroces combates aéreos. Cazas contra cazas. Igual que si lo estuviera viendo. Era como una nube de moscas en el cielo, moviéndose rápido, claro. Muy rápido y bajando en picado. Había accidentes tremendos y la lista de bajas indicaba que casi todos los pilotos morían. Di un beso a mi madre, lo recogí todo y le dije: adiós, mamá, no creo que volvamos a vernos. Era la actitud que tenías que tomar, sabías que ibas a morir. La guerra en el aire vio cómo los aviones se las arreglaban para despegar desde una plataforma situada encima de otro aeroplano. Y la invención de un concepto radicalmente nuevo, el portaaviones, dio impulso a una carrera tecnológica. Los diseñadores de ambos bandos intentaban superarse unos a otros. Esa carrera trajo la nueva época de los aviones de combate y de los bombarderos. De una nueva raza de héroes, los ases del aire. Ahora podemos ver esa guerra aérea tal como la vieron los pilotos, en color. Primera Guerra Mundial en color. Sangre en el aire. Ni siquiera el Barón Rojo, que parecía invencible, era inmune a la muerte, aunque no le afectara el miedo. La muerte era una perspectiva casi agradable, por lo visto. Una muerte gloriosa, luchando y volando hasta la última gota de sangre, la última gota de combustible, el último latido del corazón y el último rugido del motor. Una muerte de caballero andante a la salud de sus colegas, amigos y enemigos. Irónicamente, el Barón Rojo, as del aire por excelencia, no fue abatido por un avión aliado, sino por un cañón desde el suelo. Mientras él dominaba el aire sobre la tierra, tenía lugar otra guerra aérea aún más extraordinaria sobre el mar. Al principio de la guerra, los alemanes llevaban ventaja. Sus cepelines les permitían atravesar todo el Mar del Norte. Los británicos contraatacaron con su propia nave, el Vigía submarino. Podía volar a casi 80 kilómetros por hora y, como el cepelín, se usaba principalmente para misiones de reconocimiento. Gran Bretaña sufría los ataques de los submarinos. Había que localizarlos. A principios de 1915 se pidieron voluntarios a la Marina para formar un nuevo cuerpo aeronaval. Llegó un mensaje a todos los barcos y cruceros de combate de la flota diciendo que cada capitán tenía que recomendar a un joven oficial de unos 18, 19, 20 años para un servicio especial. Cuando llegamos al almirantazgo, nos acompañaron al despacho del primer almirante del mar, Lord Fisher, que nos recibió diciendo: caballeros, ustedes van a volar y dentro de un año seguramente estarán muertos o puede que consigan la Cruz de la Reina Victoria. Pero se les ha seleccionado para iniciar un nuevo servicio aéreo que contrarrestará la amenaza de los submarinos que sufrimos en esta guerra. Si no quieren volar, vengan a decírmelo antes de 48 horas. Pocos dudaron en alistarse para volar muy alto. Pilotar un avión en un día hermoso era un auténtico placer. Sentías que el cielo era todo tuyo. Podías ir donde quisieras dentro del alcance del barco. Volar a la altura que quisieras, a la velocidad que quisieras. Los aviones británicos se hicieron cada vez más sofisticados. Además de localizar objetivos alemanes, también salían a bombardearlos, pero con una tecnología muy primitiva.
Podíamos volar muchas horas, pero nuestra capacidad de llevar bombas era más bien reducida. Llevábamos bombas pequeñas que iban más o menos sueltas rodando por el suelo. Al fin las colgábamos de lado con trozos de cuerda y llevábamos navajas para cortar las cuerdas y soltar la bomba. Los globos aerostáticos, por elegantes que fueran, no eran precisamente eficaces. Lo que necesitaba la Marina eran aviones bien armados y más rápidos que pudieran actuar en el mar. El motivo principal seguía siendo la necesidad de acabar con los submarinos alemanes. En 1915 Alemania había declarado la guerra submarina sin restricciones y atacaba sin previo aviso a cualquier barco mercante que se dirigiera hacia Gran Bretaña. Ya habían hundido cientos de barcos. Una grave amenaza para Gran Bretaña que dependía del comercio para sobrevivir. Aunque los submarinos atacaban desde debajo del agua, tenía que pasar la mayor parte del tiempo en la superficie. La mejor manera de localizarlos era con aviones, que también podían servir para hundirlos. Pero para conseguir que esos aviones primitivos y de poco alcance cubrieran grandes extensiones de océano, había que superar una serie de grandes retos tecnológicos. La mayor contribución del servicio aéreo de la Armada Real fue ser pionera en el uso de aviones en el mar. Al principio de la guerra, los aviones eran hidroaviones. Esos aviones llevaban flotadores de madera atados a las ruedas para poder despegar y aterrizar sobre el agua. Pero levantar esos hidroaviones en el aire era un trabajo muy pesado. Para colocar el hidroavión en la superficie del mar, había que detener el barco y usar una grúa para depositarlo en el agua. Era un sistema complicado, una pérdida de tiempo y de energías. Para despegar de la superficie del mar se gastaba mucho combustible. Los flotadores eran pesados y reducían mucho la velocidad del avión. Y luego, para volver a subir el avión a bordo, había que repetirlo todo a la inversa. Aterrizar con el avión en el mar, detener el barco y levantar el avión hasta cubierta. Era una imagen sorprendente. Los hidroaviones eran como aviones que iban de vacaciones a la costa y se habían puesto zuecos para no mojarse los pies. Cuando veían pasar alguno por encima, muchos decían: "Por ahí va con sus botazas". Todas las naciones en guerra se desesperaban buscando la forma de trasladar los aviones. Esta era una primitiva versión rusa. La solución rusa era remolcar los aviones en el mar. Estaba muy bien cuando el mar estaba en calma, pero en caso de tormenta no servía. En cuanto a los alemanes, su flota casi nunca salía a mar abierto, así que los aviones de la Armada se lanzaban desde pasarelas. Pero volar era complicado para los pilotos de todos los países. Lo que más me preocupaba era marearme en el mar. No había estado nunca en un barco, solo alguna vez había salido a remar en barca en días muy tranquilos y creía que todo el mundo, menos los marineros muy expertos, se mareaba en cuanto había el más mínimo movimiento. Después de correr un buen rato, tirabas con todas tus fuerzas y con mucho esfuerzo y algo de suerte conseguías levantarte hasta 90 o 100 metros, aunque en una ocasión la hoja de ruta dice que llegamos a alcanzar los 360 metros. El primer avión marino británico producido en grandes series fue el Short. No era solo un avión de vigilancia, también podía ir armado con bombas. Eso añadía peso, y los pilotos no siempre conseguían despegar. El mar estaba tan calmado como una balsa de aceite. ¿Pero os creéis que la máquina despegó? Y un pimiento. Estuve 20 minutos luchando sobre la superficie como un pato herido, hasta que el agua del radiador empezó a hervir y la carlinga se puso como una sauna. Esos aviones primitivos no podían despegar a no ser que el mar estuviera muy tranquilo. Solo podían despegar y ser repescados cuando el mar estaba absolutamente llano. Y claro, eso en el Mar del Norte pasa muy pocas veces.
Otra respuesta a la amenaza de los submarinos fue construir aviones con un alcance mucho más largo, que podían despegar desde un puerto tranquilo, y así nació el barco volador. En 1917, un barco volador hundió su primer submarino, pero sus pilotos no tenían apoyo. Personalmente, considero que las batallas de barcos volantes eran mucho más desesperadas que las que se libraban en el frente francés. Lo digo porque, además de los riesgos habituales del combate, había que hacer un largo viaje sobre un mar desierto antes y después de la lucha. El Mar del Norte es muy peligroso. La niebla, las marejadas, las nubes bajas son más habituales que los días buenos. Siempre sabías que si te fallaba el motor o tenías cualquier problema tonto, era casi seguro que te ibas a ahogar, con muy pocas probabilidades de que te rescataran. La mejor solución era construir aviones capaces de despegar y aterrizar en un barco. Entonces se iniciaron unos experimentos extraordinarios con los Sopwith Pup. Cuando el piloto tenía que despegar, se montaba rápidamente una plataforma con planchas desde la torreta hasta los cañones de popa. Con los cañones inclinados de cierta manera, la pendiente de la plataforma era suave y descendente. Así, el avión tenía un recorrido de 25 o 30 metros. Era muy arriesgado. Si el piloto no lograba la velocidad suficiente para despegar, se estrellaba contra el agua. Pero aunque hubiera calculado bien, pasaría a menos de 1 metro de las olas. Era una operación más que arriesgada, y me encantaba ver a esos pilotos. Les admiraba por su valor y por su habilidad. El Servicio Aéreo de la Armada Real tuvo la suerte de contar con muchos innovadores, gente que tenía una curiosidad insaciable por ver lo que se podía hacer con un avión. Y esos experimentos llevaron al Servicio Aéreo de la Armada Real a volar en un reino completamente distinto. El resultado inevitable de esos experimentos fue el desarrollo del portaaviones. En agosto de 1917, un Sopwith Pup consiguió aterrizar con éxito en la cubierta del HMS Furious, un crucero que había sido reformado para convertirse en el primer portaaviones británico. Lo primero que tuvimos que hacer es aprender a despegar del puente frontal y aterrizar de nuevo. Recuerdo que el capitán decía, es lo mismo que si os pusierais una pistola en la cabeza. Tenéis que sincronizar la velocidad del barco con la velocidad del avión, y es muy difícil. Pero a pesar de las dificultades, había nacido un nuevo tipo de arma. A principios de 1918 se lanzó el primer ataque de un portaaviones desde HMS Furious. Sus aviones, que despegaron sobre la cubierta, bombardearon y destruyeron los zeppelines alemanes en Torbium. Se trató de un hecho pionero en la historia del arma naval. El portaaviones alcanzó la mayoría de edad en esa batalla. Y al mismo tiempo, en tierra se había conseguido otro avance tecnológico, el nacimiento del bombardero. En el verano de 1917, los pilotos aliados en el frente occidental habían vuelto a ponerse a la altura de la tecnología alemana. Ambos bandos empezaron a prestar más atención que nunca a un nuevo fenómeno. Desde el comienzo del conflicto, los aviones se habían usado para bombardear solo esporádicamente. Sin embargo, ahora muchos aviones antiguos de reconocimiento empezaron a ser transformados en bombarderos. Se les adaptaron unas fijaciones especiales para las bombas, y en 1917 eran de uso habitual entre los aliados. Venían en una caja media docena de bombas envueltas en algodón en rama. No teníamos instrucciones, así que cogíamos las bombas, las desenroscábamos y cuando queríamos un detonador, yo decía, Charlie, pásame un detonador.
Practicaba el lanzamiento de bombas de día y de noche, hiciera el tiempo que hiciera, con viento, desde cualquier altura hasta 750 metros. En el centro del aeródromo había un círculo grande pintado con tiza, y el ejercicio se daba por bueno si la bomba caía dentro del círculo. Las bombas se usaban para estorbar los movimientos de las tropas enemigas. Siempre intentaban atacar puentes, vías de ferrocarril, estaciones, empalmes de vías de tren, cualquier cosa que impidiera moverse al enemigo. Los bombarderos volaban bajo para soltar su carga y el fuego antiaéreo era cada vez más intenso. Los británicos lo llamaban Archie. Pero intentar abatir un avión desde el suelo es difícil. Venían tan rápido que cuando habías cargado el arma, ya se habían ido. Solo podías tocarles si sabías por dónde venían.